Entramos ya en contacto con Nicolás Lucar, porque lo que está pasando, la verdad, suena ya hasta aberrante, pues, ¿no? Estamos correteando la búsqueda de justicia, estamos correteando el tema Lavallato que algunos quieren tapar, y parecen darle la razón a quienes quieren que se quede Chávarri, ¿no? Con estas cosas que van ocurriendo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. Sé que hoy es tu día de descanso, porque ayer también has chambeado, pero quería robarte unos minutos. No, por supuesto. No hay descanso, tú sabes, Pepe. Sí, sí, claro. Nicolás, leí en tu Twitter el mensaje y luego lo he visto ya en otros tweets. Lo que ha pasado con Cuba. Sí, hermano. Mira, la información empezó a circular el día viernes. Acabo de chequear yo también que Graciela Villasís la ha confirmado completamente. Ajá. Incluso la información que ella publica es más completa de la que yo tenía. Pero el hecho es simplemente escandaloso, ¿ya? Porque en la investigación que se está haciendo sobre el metro, donde el principal implicado es este señor Jorge Cuba, era evidente, digamos, para cualquiera que tuviera un mínimo de capacidad de observación sobre los hechos, de que era imposible que el señor Cuba tuviera la capacidad de negociar directamente con Odebrecht y con sus consorciados las comisiones ilegales por la realización del Metro 2. Y que era evidente que lo habían colocado, y lo habían colocado mal porque a él no le correspondía, porque era de comunicaciones, no de transporte. Claro, porque él era viceministro de comunicaciones, que resulta que tomaba decisiones sobre el viceministerio de transporte, que era el que veía el tema del tren, y que pasaba por encima del señor Cornejo, Enrique Cornejo, que era el ministro, que tenía una relación estrecha con el grupo Odebrecht, y por encima de Alan García. ¿Quién va a creer eso? Para el que el proyecto del Metro 2 era un proyecto importante, él ha viajado, ellos han viajado acá, han estado juntos, han tenido infinidad de reuniones, no solamente con Barata, sino con el mismo Marcelo Odebrecht. Entonces es muy difícil de creer, digamos, ¿no es cierto?, que la responsabilidad sobre las decisiones, sobre las sobrevaluaciones que ha habido en este proyecto y sobre el pago de comisiones ilegales fuera una responsabilidad de un funcionario de segunda jerarquía de otra área, ¿me entiendes? Y de su compañera sentimental, la voleibolista Jessica Tejada. Detenida también. Que está presa, para ella sí vale, digamos, ¿no?, la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en todo este proceso ha empezado a acogerse una serie de personas a la colaboración eficaz. Esta información era una información reservada, no se sabía quiénes exactamente se estaban acogiendo a la colaboración. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está claro que la cadena, es decir, tienes a los eslabones más débiles, pero la gente que finalmente es la que aparece de manera directa es la que te puede llevar a quiénes son los dueños del negocio, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son los destinatarios finales de los fondos que se cobraron como comisiones? Entonces Cuba se acoge a la colaboración eficaz y empieza a proporcionar información ante la fiscalía que encabeza Sergio Jiménez, que era parte del equipo especial que constituye Hamilton Castro bajo la supervisión y la protección de Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque era como el engreído, digamos, Pablo Sánchez lo protegió todo este tiempo. Y ahora lo que resulta es que en el momento que se decide hacer el cambio, ¿no?, y entra Rafael Vela, se fusiona lavado de activos con Lavajato, José Domingo Pérez está en el equipo, ¿no es cierto?, el doctor Juárez Atoche, etcétera, y se produce una situación evidentemente de conflicto con la gente del equipo de Hamilton Castro, y Sergio Jiménez tenía que salir. Y lo que hace horas antes de salir es declarar improcedente el proceso de colaboración eficaz de Jorge Vaca. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Jorge Vaca empezó a dar información sobre el metro, lo cual implicaba a Cornejo y Alan García, sobre el gasoducto del sur, sobre el Club de la Construcción. O sea, tenías información de un valor absolutamente extraordinario. Algo va a tener que explicar este fiscal Jiménez, porque su salida evidentemente era clara. Le ha declarado a Graciela Villasís de que este procedimiento es normal, que era lo que le tocaba. O sea, no es cierto, pues si te están sacando, si te está produciendo un cambio, lo que tú tienes que hacer es entregar todo lo que estás haciendo a quienes te van a reemplazar, porque la situación que se está generando es que cuando tú declaras que un procedimiento de colaboración eficaz ya no procede, ocurren dos cosas, ¿ya? Primero, que tú ya no puedes acogerte a ese proceso porque ya te lo denegaron, y lo segundo es que toda la información que puedes haber dado ya no tiene ningún valor. ¿Me entiendes? Claro.
ya no tiene ningún valor legal. Entonces es absolutamente legítimo que nosotros lleguemos a que acá lo que ha habido, la palabra esa que le encanta a tanta gente, es un blindaje a Cornejo, blindaje a Graña y Montero y blindaje sobre todo a Alan García. Es un escándalo. Yo recuerdo haber conversado con el congresista... Era no tocar nada, dejar que el diálogo que se tenía que sostener entre el Ministerio Público, el señor Jorge Vaca y todos los implicados en el Metro 2, lo hiciera el equipo encabezado por Rafael Vela y nadie de los que estaban saliendo. Y lo que han hecho es boicotear el proceso. Yo recuerdo, Nicolás, recuerdas claramente también seguramente tú que en algún momento cuando la Comisión Lavallato habla con Cuba y le comienza a sacar algunas cosas, y acá nos lo dijo el propio congresista Jorge Castro, cuando conversamos, dijo, ojo, él mismo está declarando que esto es como una especie de pirámide, y él no está en el pico de la pirámide, él está abajito, ¿no es cierto? Y comenzó a soltar indicaciones ahí, y eso era evidente que iba a servir para la Fiscalía, y ahora le cierran puertas a lo que dijo. Pero por supuesto, entonces mira, lo que ha ocurrido, mira, piensa en esto, ya el 1 de diciembre del año 2016, el grupo Odebrecht publica un comunicado en todos los medios de Brasil, que dicen, perdón, Odebrecht erró. Anuncia su acuerdo de colaboración con la justicia brasileña y su voluntad de colaborar con la justicia de todo el mundo, de los países donde ellos hayan intervenido, tenido algún tipo de participación, pagado comisiones ilegales y sido parte de organizaciones o de procedimientos de corrupción. En ese momento se abre la puerta para que nos entreguen, es decir, ¿te das cuenta el esfuerzo que nos ahorran, la chamba que nos ahorraba eso? ¿No es cierto? Entonces, en ese momento debieron ocurrir cosas importantes en el Perú, embargar bienes, intervenir cuentas, detener personas para, con lo que se comprometían a hacer en Brasil, más el poder que nos daba tenerlo agarrados de donde tú ya sabes, los sentabas a negociar en las mejores condiciones posibles. Y nada de eso se hizo, Pepe. ¿Me entiendes? O sea, se empezó un proceso de negociación que ha sido lento, que ha sido ineficiente, que ha sido atravesado por la sospecha, porque ya la impresión que tú tienes es que lo que estaban buscando era cómo impedir que se sepa la verdad. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, los consorciados. O sea, ¿cómo es posible que se haya manejado el asunto? O sea, Alejandro Toledo está prófugo por haber recibido 20 millones de dólares por la Interoceánica del Sur. Pero la Interoceánica del Sur no era una obra de Odebrecht, era una obra de un consorcio, donde tienes empresas peruanas. Entonces lo lógico es que si tú tienes esa información, tomen medidas preventivas contra estas empresas. Y Barata ha dicho que los miembros del consorcio sabían de las coimas. Pero no ya lo dijeron. Sino que participaban del pago de las mismas, eso es lo que han dicho. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Se le ha dado a esta gente tiempo para que trate de limpiar sus contabilidades, de manipular la información para justificar de alguna manera los ingresos y salidas de dinero que tenían ilegales. O sea, cuando tú planteas medidas como la prisión preventiva o la intervención o la incautación, es precisamente para eso, para impedir que se manipule la información, que se oculte información, que se tuerzan los hechos. Entonces era absolutamente razonable. ¿Qué lógica tiene que estén presos los directivos del Grupo Graña? No tiene lógica que esté presa Jessica Tejada. Claro. ¿Me entiendes? Que es una voleibolista que fue usada por su pareja para en algún momento hacerla firmar un documento. O sea, ella está presa y otros que están deshaciéndose de patrimonio, están manipulando información, no están en prisión preventiva. O sea, no hay ningún ejemplo más claro de cuándo es necesaria la prisión preventiva. Y otras, claro. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido desde diciembre del 2016 hasta ahora que se ha producido el cambio es una vergüenza, simplemente. Yo pensé que era pura ineficiencia, pura falta de coraje, puro miedo, porque yo he escuchado argumentos como que no podemos darle a PPK porque damos una crisis de inestabilidad política en el país, pero sabemos que está metido hasta el cuello en la corrupción. Ayer conversaba, embargo, no el viernes. Porque no podemos desestabilizar al país. Yo he escuchado, Pepe, ese tipo de argumentos. El viernes, Nicolás, conversaba con Catherine Ampuero, te cuento, y ya lo habíamos hecho antes, pero lo que estábamos un poco pidiendo, y ojalá que las autoridades lo hagan, es dividir las cosas, ¿no? Porque tú dices que pensabas que era pura ineficiencia. No, acá hay dos cosas clarísimas. Una, claro, que tiene que ver con la ineficiencia, que debe haber habido, ¿ah? O sea, debe existir. Pero la otra tiene que ver con una complicidad clarísima. Y hay que empezar a dividir dónde está la ineficiencia y la ineptitud y dónde está la complicidad.
Claro, no. Además, acá otra vez hay el problema del bendito documento. O sea, Jiménez dice que le entregó copia de la cancelación del proceso de colaboración de Cuba a la doctora Balbín. La doctora Balbín dice que no es cierto. Y que si esa entrega se hubiera producido, debería existir un documento, es decir, una constancia, ¿no es cierto? Un acta. O sea, te hago entrega de este documento y te firmo un cargo. No existe el cargo. Entonces ha habido todo un intento incluso de ocultar los hechos. Esto ya está en control interno del Ministerio Público. Pero es gravísimo lo que está pasando. O sea, ahora empezamos a entender por qué Hamilton Castro no quería entregar la información. O sea, cuando a ti te dicen, tú ya no eres del equipo especial, al día siguiente entregas las oficinas, entregas, ¿no es cierto?, los archivos, entregas. No lo querían hacer, se han demorado 2 semanas. Y lo denunció en su momento, Chávez. A la fuerza, ¿no? Muy bien. Nicolás, te agradezco. Gracias por habernos atendido estos minutos. No, Pepe, y hay que darle a esto. Sin duda. Final. Y una vez más, Pepe, porque acá hay una cosa que yo repito todo el tiempo, ¿ya? O sea, yo creo que la justicia tiene que ser una justicia que vaya más allá de la política. O sea, hay una batalla política en el Ministerio Público que está perturbando completamente el proceso de las investigaciones. Eso tiene que terminar. Acá tienen que caer todos los que tengan que caer. Y si la señora Keiko recibió dinero ilegal para su campaña electoral, tiene que ir presa. Como tendría que ir presa Susana Villarán por lo mismo. Y quienes recibieron comisiones ilegales, todos tienen que ir presos. Cierto. Y no nos debe importar de qué partido son, y necesitamos, como yo creo que se está avanzando mucho en el Ministerio Público en ese sentido, o sea, con la presencia de Rafael Vela, de Juárez Atoche, de José Domingo Pérez, que es el demonio para los fujimoristas, del doctor Carrasco en Chiclayo, que es el que está luchando hace años contra la corrupción ahí. O sea, esa generación de fiscales tienen que ser empoderados, como se dice ahora, ¿no? Porque te garantizan una justicia que va más allá de la política. Es cierto, es la esperanza que tenemos todos, que ellos sí puedan hacer lo que antes no se hizo. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo, Pepe. Igualmente. Buenos días. Gracias, un abrazo. Hay que luchar contra esto, desde todos los ángulos y frente a todos, desde todos los frentes, en realidad. Es increíble.